Una joven mexicana perdió una partida de póker, y con ella, su libertad. El hombre que la ganó fue Dale Whitmore, un ranchero poderoso que creía que con dinero podía controlar personas como si fueran objetos. Pero Emma no era una pieza más en su juego. Tenía memoria, paciencia y una llave que lo cambiaría todo. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado, y por qué la justicia al final habló más fuerte que el poder. Eagle Pass era un pueblo detenido en el tiempo. El calor del desierto se mezclaba con la rutina lenta de sus calles, y en el bar Dusty Cards esa rutina tomaba forma de apuestas, humo y miradas largas. Ali, entre jugadores habituales y silencios tensos, entró Emma López con paso firme y mochila al hombro. Venía desde Guadalajara, escapando de promesas rotas y buscando una nueva oportunidad. Nadie la conocía, pero ella lo prefería así. Emma no buscaba problemas, había trabajado como mesera, limpiadora, asistente en una tienda de repuestos, aprendió a observar sin ser vista. Esa noche, por primera vez, decidió sentarse a jugar, tal vez por necesidad, tal vez por desafío. No imaginaba lo que significaría esa decisión. Frente a ella estaba Dale Whitmore, dueño de un rancho enorme, expresión tranquila y ojos fríos, un hombre acostumbrado a salirse con la suya. Había quienes decían que no perdía nunca, pero no por suerte. Esa noche cuando Emma se unió a la mesa, él ya la había visto. La estudió desde el primer segundo, como quien evalúa una pieza de ganado antes de comprarla. Si ganas, te doy $50,000, dijo de pronto, dejando billetes sobre la mesa. Si pierdes, trabajas para mí 3 meses. En el rancho, sin rechistar, Emma se quedó en silencio, el bar también. Algunos pensaron que era una broma. Otros bajaron la mirada, ella dudó. Sabía que era arriesgado, pero también sabía lo que significaban $50,000 para alguien como ella. Miró las cartas. Luego lo miró a él. Acepto, dijo. La partida fue breve. Dale jugó con seguridad, casi sin esfuerzo. Cuando enseñó sus cartas, no hubo gritos ni festejos. Solo un silencio incómodo. Emma sintió el vacío bajo sus pies. Había perdido. Le entregaron un documento que ya había firmado antes del juego. Legal, con testigos. Ella lo había tomado a la ligera. Ahora estaba atada a ese trato. A la mañana siguiente, una camioneta la recogió. Emma subió sin protestar. Nadie le explicó nada. El vehículo se alejó del pueblo, cruzando caminos de tierra y vallas oxidadas, rumbo a un rancho perdido entre las colinas. No sabía lo que le esperaba, pero algo dentro de ella se negó a rendirse. Había perdido una partida, no su voluntad. Y en ese silencio que la envolvía, comenzó a imaginar su siguiente jugada. La camioneta avanzaba por un camino de tierra, levantando nubes secas que parecían no querer caer. Emma miraba por la ventanilla. El paisaje era infinito. Pasto quemado, postes torcidos, ceros sin sombra. Cada kilómetro la alejaba más de lo que conocía. No había señal en el celular, ni una palabra del conductor. Solo el ruido del motor y el crujido del camino bajo las llantas. El rancho apareció tras una verja de hierro oxidado. Un letrero colgado de un alambre doblado decía Whitmore Estates. Las letras estaban borrosas por el sol. Detrás, una casa grande, de madera pintada hace años, dominaba el terreno. A los lados galpones, un corral vacío y 2 perros encadenados que no ladraban, solo observaban. Todo el lugar tenía una extraña quietud, como si allí el tiempo no avanzara. Dale la recibió en silencio. Le señaló una pequeña cabana junto a los establos. Allí dormiría. Le entregó un horario escrito a mano. Tareas diarias: limpieza, cocina, organizar herramientas, cuidar animales. No había muchas palabras ni explicaciones, solo instrucciones, claras, frías. Al principio, Emma pensó que él la pondría a prueba, que buscaría provocarla, pero no fue así. Dale no le habló más de lo necesario. La observaba a distancia. A veces aparecía en medio del campo, con su sombrero y sus botas impecables, solo para mirar lo que él hacía. Otras veces, simplemente desaparecía por horas en uno de los galpones, donde nadie entraba. Aquello no era solo trabajo forzado, era un encierro silencioso. Emma anotaba todo en una libreta vieja que encontró en un cajón. Nombres, horarios, recorridos, frases sueltas que escuchaba al pasar. No confiaba en nadie. Ni en los otros trabajadores, que evitaban su mirada, ni en los hombres que venían en camionetas negras. Hablaban con Dale y se iban sin saludar. Una noche escuchó voces fuertes en el galpón. Se acercó, no demasiado.
Lo justo para oír palabras sueltas, contacto, entrega, grabación, silencio. El tono era urgente, casi amenazante. Cuando volvió a su cabana, supo que aquello no era un simple rancho. Había algo más. Los días siguientes empezó a dejar pequeñas marcas, una piedra en la esquina del portón, una astilla movida cerca del generador. Media cuanto se alteraban, estaba buscando patrones, señales, una salida. Pero lo que más le pesaba no era el trabajo ni el aislamiento. Era la impotencia, saber que, aunque intentara escapar, todo estaba calculado. El cerco tenía sensores, las rutas estaban vigiladas, nadie llegaba al rancho sin permiso. Y sin embargo, no se quebró. Una tarde, mientras limpiaba la cocina, encontró una llave pequeña debajo del cajón de cubiertos. No decía a qué pertenecía. Pero no la soltó, la escondió bajo la plantilla de su bota. No era solo una llave, era la primera grieta en los muros de Dale. Y ella sabía que si esperaba lo suficiente, esa grieta podía abrirse. Afuera el sol comenzaba a caer. Las sombras se alargaban sobre la tierra seca. Y Emma, manchada de polvo, con las manos agrietadas por el jabón y el trabajo, respiró hondo. No tenía poder, pero tenía paciencia y memoria. Y eso, en ese lugar, podía valer más que cualquier apuesta. El viento soplaba con fuerza esa noche. El rancho parecía crujir desde sus cimientos, como si la tierra misma supiera que algo estaba por cambiar. Emma había pasado semanas aguardando el momento adecuado, conectando piezas, escuchando conversaciones tras paredes, memorizando rutas y horarios. No tenía aliados, solo una llave escondida y la determinación de no ser una víctima más. La oportunidad llegó sin anuncio. Una de las camionetas negras se averió cerca del pozo, y todos, incluso Dale, se enfocaron en resolver el problema. Emma sabía que tendría pocos minutos. Se dirigió al galpón prohibido, aquel que por tanto tiempo había observado a distancia. Sus pasos eran firmes, pero su respiración acelerada delataba la tensión. La llave encajó. El interior era oscuro, lleno de archivadores, carpetas, cajas metálicas y una computadora encendida. No había tiempo para entenderlo todo, pero lo esencial estaba allí. Grabaciones, documentos, listas con nombres y fechas, contratos firmados por autoridades locales, registros de pagos, fotografías, pruebas suficientes para encender un incendio en más de un despacho del condado. Emma descargó todo en una memoria portátil que encontró en el escritorio. Luego lo volvió a dejar todo como estaba y salió sin ser vista. Esa noche no durmió. Esperó el amanecer sentada en su cabana, la mochila lista, los nervios templados. Sabía que el tiempo corría en su contra. A las 5 antes de que el rancho despertara, abandonó la propiedad por un acceso trasero que solo él había descubierto tras semanas de observación. Caminó durante horas hasta encontrar señal en su teléfono. Llamó a un contacto que había conocido en sus días como camarera en la frontera, Rick Harlan, un periodista veterano que ahora vivía retirado en las afueras de Del Río. Él fue el único que le creyó sin cuestionar. Esa misma tarde, Emma le entregó todo. Rick, aunque cansado del mundo, supo que esa historia no podía quedarse en silencio. En cuestión de días, los medios locales empezaron a recibir filtraciones, primero en blogs anónimos, luego en portales independientes. Finalmente, canales nacionales tomaron la historia. No era solo un escándalo rural, era una red de poder, silencio y conveniencia. Las autoridades no pudieron ignorarlo. Se abrió una investigación federal. Dale Whitmore intentó negar todo. Contrató abogados, cerró el rancho, desapareció de la vista pública. Pero ya era tarde. Las pruebas eran demasiado claras. Cuando lo detuvieron en una estación de gasolina, su imagen recorrió todo el país. Emma, por su parte, no regresó a Guadalajara. Se quedó en Del Río. La contactaron organizaciones, reporteros, incluso funcionarios, todos querían su testimonio. Pero él hablaba poco, prefería escuchar. Ayudaba en un centro comunitario para mujeres jóvenes en situaciones vulnerables. Allí, entre paredes modestas y rostros cansados, Emma encontró algo que no esperaba. Propósito. Un día, mientras daba una charla improvisada a un grupo de recién llegadas, alguien le preguntó si alguna vez se había sentido realmente libre. Ella sonrió con calma. No cuando gane, dijo, sino cuando decidí que no me iban a romper. Y así, en un rincón cualquiera del desierto, Emma López dejó de ser una historia para convertirse en ejemplo, no por lo que le hicieron, sino por lo que eligió hacer con él. Porque a veces, las partidas no se ganan con cartas,
Se ganan con memoria, paciencia y valor.